Imagina vivir con una serenidad inquebrantable, donde ninguna crítica, ofensa o adversidad tenga el poder de alterar tu paz interior. Parece imposible, ¿verdad? Pero los estoicos lo consiguieron. En un mundo lleno de caos, provocaciones y frustraciones, ellos mantenían la calma, no porque fueran inmunes a las emociones, sino porque habían aprendido a dominarlas. Hoy te compartiré un camino para que tú también lo consigas. Si aplicas estas enseñanzas, transformarás tu forma de enfrentar la ira, no porque el mundo cambie, sino porque tú habrás evolucionado. Este no es solo un consejo, es una revolución que te permitirá vivir con claridad, fuerza y libertad emocional. Antes de sumergirnos, ve a los comentarios y escribe: Hoy comienza mi transformación. Soy estoico. Este acto es un compromiso contigo mismo para tomar las riendas de tu mente y vivir con propósito y disciplina. Escríbelo ahora y empecemos este viaje hacia una vida más plena. Vayamos directo con las lecciones. Pon atención y quédate hasta el final, porque esta información que estoy a punto de darte vale millones. Lección número 1. La fuerza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más devastadoras que podemos experimentar. No solo daña nuestras relaciones, sino que nos consume desde dentro, nublándonos el juicio y llevándonos a decisiones que lamentamos profundamente. Los estoicos la veían como una amenaza directa a la virtud, porque cuando la ira nos controla, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. Lejos de ser un signo de poder, es una confesión de debilidad, una prueba de que hemos perdido el dominio sobre nosotros mismos. La ira es como un incendio descontrolado. Todo comienza con una chispa, una palabra que interpretamos mal, una acción que percibimos como injusta, un obstáculo inesperado. Si alimentamos esa chispa con pensamientos obsesivos, se transforma en una llamarada que arrasa con nuestra claridad mental, nuestras conexiones humanas y nuestro bienestar. Marco Aurelio nos advertía que la mejor forma de combatir la ira es evitar que prenda en primer lugar. Si aprendemos a detectar sus primeros indicios, podemos sofocarla antes de que nos devore por completo. Las consecuencias de la ira son profundas y extensas. No solo genera conflictos innecesarios, sino que también afecta nuestra salud física. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos intuían hace siglos. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares graves. No es una emoción pasajera, es un veneno que, si no se controla, destruye tanto el cuerpo como la mente. Epicteto nos enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Un insulto no tiene poder por sí mismo. El daño surge cuando le otorgamos importancia. Cambiar nuestra percepción es el primer paso para vencer la ira. Cuando la ira nos domina, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el calor del momento, gritar, insultar o incluso actuar con violencia parece justificado, pero cuando la tormenta pasa, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado las cosas. Un estallido de ira puede fracturar relaciones que tardaron años en construirse. Una palabra impulsiva puede dejar heridas que nunca sanan del todo. Séneca comparaba la ira con un delirio temporal, un estado en el que perdemos el control de nuestras palabras y actos, convirtiéndonos en versiones inferiores de nosotros mismos. Si nos observamos con honestidad, veremos que muchas de nuestras reacciones son desproporcionadas. Piensa en una discusión con un ser querido. En el momento, las palabras duras parecen necesarias, pero al reflexionar, entendemos que podríamos haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los conflictos pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira nos ciega,
alejándonos de las soluciones y atrapándonos en un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos nos invitan a cultivar la autodisciplina y la reflexión. Marco Aurelio recomendaba recordar la brevedad de la vida. ¿Vale la pena gastar energía en algo que en el gran esquema es insignificante? Séneca sugería practicar la tolerancia ante las provocaciones, recordándonos que la verdadera fortaleza no está en responder con furia, sino en mantener la calma cuando todo parece conspirar para sacarnos de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que debemos aprender a domar, pero la buena noticia es que podemos entrenarnos para no ceder ante ella. La próxima vez que sientas que la ira comienza a surgir, detente y pregúntate, ¿realmente merece mi reacción? Recuerda que nada externo tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. La paz no se encuentra en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con ecuanimidad y dominio propio. Al practicar este enfoque, descubrirás que la ira pierde su agarre y tú recuperas el control de tu mente y tu vida. Lección 2. Las expectativas rotas como raíz del sufrimiento. Las emociones negativas no nacen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que ocurriera y no fue así. La frustración, la ira, la tristeza y el rencor tienen un origen común: el abismo entre nuestras expectativas y la realidad. Creemos que el mundo debe ajustarse a nuestros deseos y cuando no lo hace, nos sentimos traicionados, engañados por la vida. Pero el error no está en los eventos externos, sino en las ilusiones que construimos en nuestra mente. Nos aferramos a una visión idealizada y cuando la realidad la destruye, reaccionamos con sufrimiento en lugar de adaptarnos. Nos enojamos porque las personas no se comportan como queremos, porque los resultados no cumplen nuestras proyecciones, porque la vida no sigue el guión que imaginamos. Pensamos que merecemos un trato especial, éxitos garantizados, caminos sin obstáculos, pero el universo no obedece nuestras reglas. La decepción no surge del evento en sí, sino del choque entre lo que deseábamos y lo que ocurrió. Séneca afirmaba que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque el verdadero dolor está en cómo interpretamos lo que pasa. Si aceptáramos los eventos tal como son, sin resistencia, evitaríamos gran parte de nuestro tormento. Imagina a alguien que cree que su pareja nunca lo traicionará porque así debe ser. Ha construido una expectativa basada en su ideal de lo correcto. Si la traición ocurre, la ira no nace del acto en sí, sino de la ruptura de esa fantasía. En lugar de aceptar la realidad, la mente lucha contra ella, generando un conflicto interno que se traduce en sufrimiento. Lo mismo ocurre con quien espera que sus amigos siempre estén disponibles, que el tráfico sea fluido, que su jefe valore su esfuerzo. Cuando estas expectativas fallan, surge el enojo, no porque el mundo sea injusto, sino porque asumimos que debía alinearse con nuestras demandas. Los estoicos nos muestran que la clave para la paz interior es soltar las expectativas rígidas. No se trata de renunciar a los sueños o vivir sin ambiciones, sino de comprender que el mundo no nos debe nada. No controlamos el comportamiento de los demás, ni los eventos externos, solo nuestra respuesta ante ellos. Epicteto nos instaba a aceptar lo que sucede como si lo hubiéramos elegido, porque resistirnos solo genera angustia. Si dejamos de esperar que las personas nos traten de cierta manera, si asumimos que la vida es impredecible y que los demás pueden fallarnos, eliminamos gran parte del estrés y la frustración que nos consume. Aceptar la realidad no significa conformismo, sino flexibilidad. Podemos trabajar por un objetivo sin aferrarnos a que ocurra exactamente como lo planeamos.
Si nos obsesionamos con un resultado específico, el fracaso nos devastará. La decepción no es culpa de la vida, sino de nuestra negativa a abrazar sus giros inesperados. Un estoico sabe que todo es transitorio, que nada está garantizado, y por eso no permite que los eventos externos dicten sus emociones. Al soltar las expectativas inflexibles, dejamos de exigir que el mundo se doblegue a nuestros deseos. En lugar de enojarnos cuando algo sale mal, nos preguntamos qué podemos aprender. En vez de sentirnos traicionados, reconocemos que cada persona actúa según su naturaleza, no según la que imaginamos para ella. La paz surge de esta flexibilidad, de la capacidad de fluir con la realidad sin que nos robe la calma. La felicidad no está en forzar que todo encaje en nuestras expectativas, sino en adaptarnos con serenidad a lo que venga. Cuando entendemos que el mundo no está diseñado para complacernos, nos liberamos del peso de la frustración. La vida se convierte en una danza, no en una lucha, y en esa danza encontramos una tranquilidad que nada puede perturbar. 3. La ira como reflejo del ego herido. La ira no es más que el eco de un ego lastimado. Cuando alguien nos falta al respeto, nos trata injustamente o ignora nuestro valor, reaccionamos con furia porque nuestra identidad se siente amenazada. Creemos que merecemos un trato especial, que los demás deben vernos como nosotros nos vemos, y cuando eso no ocurre, percibimos una afrenta personal. Pero la ira no surge de lo que otros hacen, sino de cómo interpretamos sus acciones. Es nuestro ego el que reclama atención, el que se hiere, el que exige defenderse. Si lográramos desinflar ese ego, si dejáramos de tomar todo como un ataque personal, la ira perdería su poder sobre nosotros. Cuando alguien nos habla con rudeza, nuestra primera reacción es asumir que es un ataque directo. Pero, ¿y si esa persona está lidiando con su propio caos? ¿Y si sus palabras reflejan su frustración interna y no tienen nada que ver con nosotros? La verdad es que las acciones de los demás suelen ser un espejo de su mundo, no del nuestro. Sin embargo, el ego nos convence de que todo gira en torno a nosotros. Pensamos, me faltó al respeto, me humilló, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de ponernos en el centro de cada situación? Si aceptáramos que el comportamiento ajeno es su responsabilidad, no la nuestra, nos liberaríamos del peso de la ira. Marco Aurelio nos enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. Un insulto no tiene poder hasta que nosotros le damos significado. Podemos elegir ignorarlo, verlo como un reflejo del otro y seguir adelante sin que nos afecte. Pero el ego ansia la lucha, quiere defender su orgullo, quiere probar que tiene razón. En esa necesidad de proteger nuestra imagen caemos en la trampa de la ira, perdiendo el control y actuando sin pensar. Si las palabras de alguien no cambian quiénes somos, si su actitud no nos define, ¿por qué permitir que nos arrastre al caos? Piensa en una situación cotidiana, como el tráfico. Alguien te corta el paso y el ego grita que es una ofensa, que debes reaccionar, que no puedes tolerarlo. Pero ese conductor no pensó en ti, no quiso herirte, está atrapado en su propia realidad. Sin embargo, el ego personaliza la situación y la ira toma el control. Si en lugar de reaccionar, aceptamos que no tiene importancia, descubrimos que la calma es posible. Este principio aplica en todos los ámbitos, el trabajo, las relaciones, la vida diaria. Nuestra reacción no surge de los hechos, sino de la narrativa que tejemos sobre ellos. Los estoicos nos instan a reconocer el rol del ego en nuestra ira. Si fortalecemos nuestra autoestima, si dejamos de buscar la validación externa, si entendemos que nuestro valor no depende de cómo nos traten, nos volvemos inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor respuesta a quien nos daña es no imitarlo.
Si alguien nos hiere y respondemos con ira, le damos poder sobre nosotros. Pero si elegimos la calma, si rehusamos entrar en su juego, mostramos una fortaleza inquebrantable. La ira es el eco de un ego que aún no ha aprendido a soltar la necesidad de aprobación. Cuando comprendemos que nadie puede definirnos, que las palabras y acciones ajenas reflejan su mundo, no el nuestro, nos liberamos. No se trata de tolerar abusos ni callar ante la injusticia, sino de responder con inteligencia, no desde la emoción. La paz no se logra dominando a los demás, sino dominando nuestra reacción ante ellos. Cuando el ego deja de ser el protagonista, la ira pierde su agarre y encontramos una serenidad que nada puede perturbar. La verdadera libertad emocional nace cuando dejamos de necesitar que el mundo nos valide y empezamos a vivir desde nuestra propia verdad. 4. El perdón, el camino hacia la libertad. El enojo es un fardo pesado que cargamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al rencor creyendo que así castigamos a quien nos hirió, pero el único que sufre somos nosotros. La ira devora nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre esa celda. No implica justificar el daño ni olvidar ingenuamente, sino soltar la necesidad de seguir sufriendo por lo que ya pasó. Perdonar no es un favor al otro, es un acto de amor propio, un paso esencial para recuperar nuestra tranquilidad. Aferrarnos al enojo es revivir el dolor una y otra vez. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el pasado sigue vivo, dándole poder a quien nos lastimó. Pero, ¿por qué cargar con ese peso? Marco Aurelio decía que el mayor castigo para quien nos daña es no parecernos a él. Si alguien nos traicionó, nos ofendió o nos lastimó, alimentar el rencor solo prolonga su influencia sobre nosotros. Perdonar nos devuelve el control, nos permite soltar esa carga y avanzar sin que el pasado nos ate. El rencor es una trampa del ego que nos hace creer que perdonar es mostrar debilidad. Pero la verdadera fortaleza está en quien domina sus emociones, en quien elige liberarse del dolor en lugar de aferrarse a él. Séneca nos advertía que la ira nos roba la libertad, pues actuar desde el enojo es perder el control de nosotros mismos. Si alguien nos falta al respeto y respondemos con resentimiento, le entregamos nuestra paz. Pero si optamos por el perdón, recuperamos nuestra serenidad. Imagina a alguien traicionado por un amigo cercano. El instinto es el enojo, la decepción, el deseo de revancha. Pero, ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin volverse un lastre? El rencor no daña al traidor, sino a quien lo lleva. Cada recuerdo de la traición reaviva el dolor. Pero si elige perdonar, si acepta que lo ocurrido no puede cambiarse y que el pasado no debe definir su presente, encuentra liberación. No se trata de confiar de nuevo en quien falló, sino de no permitir que su acto siga gobernándonos. El perdón es una decisión consciente, no un evento espontáneo. No siempre es fácil ni inmediato, pero es el sendero hacia la paz. Epicteto nos recordaba que no controlamos las acciones ajenas, solo nuestra respuesta. Una ofensa no nos hiere por sí misma, sino por el significado que le damos. Al perdonar, dejamos de alimentar ese significado. Reconocemos que cada persona actúa según su propio nivel de conciencia, reflejando su mundo interno, no el nuestro. No significa tolerar abusos, sino soltar el veneno del rencor que nos impide vivir plenamente. Perdonar no libera al otro, nos libera a nosotros. Dejamos de arrastrar un peso inútil, de gastar energía en un conflicto que solo existe en nuestra mente. La verdadera victoria no está en devolver el daño, sino en mostrar que ese daño no nos ha definido, que seguimos adelante sin que la ira nos consuma.
La paz no depende de que los demás se arrepientan, sino de decidir que nuestra felicidad no está atada a sus acciones. Perdonar es liberarnos del odio y abrazar la serenidad que surge de la libertad. Al soltar el rencor, recuperamos el poder de vivir con ligereza, enfocados en lo que realmente importa, nuestro crecimiento y nuestra paz interior. 5. El arte de la no reacción. Cuando algo nos irrita, cuando nos sentimos atacados o heridos, nuestro primer impulso es reaccionar con emoción cruda. Queremos responder al instante, defendernos, imponer nuestra verdad. Pero en ese momento no pensamos con claridad. Actuamos desde el instinto y ahí cometemos errores. Decimos cosas que lamentamos y agravamos los problemas. Practicar la no reacción nos devuelve el poder, nos permite responder con sabiduría en lugar de impulsos y nos protege del desgaste emocional. Tomarte un instante antes de responder, resistir la urgencia de actuar, es un acto de dominio propio. No se trata de reprimir emociones ni de ser indiferente, sino de entrenarte para no ser esclavo de ellas. Marco Aurelio decía que la mejor defensa contra una ofensa es no imitar al ofensor. Si alguien te insulta o te provoca, responder con enojo es caer en su trampa, es darle poder sobre tu paz. Pero si guardas silencio, si eliges no reaccionar de inmediato, demuestras que tu serenidad es más fuerte que cualquier provocación. La vida diaria está llena de oportunidades para practicar la no reacción. Un comentario hiriente en el trabajo, un conductor imprudente, una discusión familiar. En cada caso, tú decides. Puedes alimentar el conflicto con una reacción impulsiva o puedes tomar distancia, respirar y responder con inteligencia. Epicteto nos enseñaba que no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Si una crítica en una reunión te hiere y respondes con enojo, es porque la tomaste como un ataque personal. Pero si haces una pausa, reflexionas y evalúas si merece tu atención, puedes responder con calma, sin dejar que la emoción te domine. La no reacción es una señal de fortaleza. La mayoría actúa por impulso, esclavizada por sus emociones. Cuando alguien los irrita, responden sin pensar, dejando que la ira los guíe. Pero el verdadero poder está en quien resiste ese impulso, en quien sabe que no necesita probar nada, en quien decide cuándo y cómo actuar. Séneca nos recordaba que el tiempo suaviza las emociones. Lo que hoy parece imperdonable, mañana será insignificante. No reaccionar de inmediato nos da perspectiva, nos permite ver con claridad antes de actuar. La no reacción no es pasividad, ni sumisión. Es elegir actuar desde la razón, no desde la emoción. Si algo merece una respuesta, será más efectiva cuando tu mente esté tranquila. En lugar de responder al fuego con más fuego, responde con inteligencia y equilibrio, no por debilidad, sino porque tu paz vale más que una disputa inútil. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Puedes observar la emoción, dejarla pasar sin actuar, y cuando lo hagas, descubrirás algo poderoso. Los conflictos se reducen, la ansiedad disminuye, y quienes antes te provocaban, pierden su influencia. La práctica de la no reacción es una puerta hacia la libertad emocional. Te permite decidir cómo y cuándo responder, liberándote de las cadenas de los estímulos externos. Con el tiempo, notarás que las provocaciones que antes te desestabilizaban, ahora apenas te rozan, no porque las ignores, sino porque has aprendido a priorizar tu paz por encima de las tormentas pasajeras. Esta disciplina te transforma en alguien más centrado, más resiliente y más dueño de tu destino. 6. La conexión entre la inseguridad y la ira. A menudo, la ira es un reflejo de nuestra inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos,
Cualquier comentario, gesto o situación que desafíe nuestra autoimagen nos enfurece. No es el evento lo que nos hiere, sino lo que despierta en nuestro interior. Si una crítica nos enoja, no es la crítica el problema, sino el peso que le damos. Si tuviéramos una autoestima sólida, las palabras ajenas no nos afectarían, las ignoraríamos o las aceptaríamos con calma. La inseguridad nos hace vulnerables. Cada crítica, cada rechazo, parece un ataque directo a nuestra identidad. Sentimos que debemos defender nuestra imagen constantemente, que cualquier comentario negativo es una amenaza. La mente lo interpreta como un peligro y responde con ira para protegerse. Pero nadie puede hacernos sentir menos a menos que les demos ese poder. Epicteto nos enseñaba que no nos afectan las palabras de los demás, sino nuestra interpretación de ellas. Si creemos que no somos suficientes, cualquier crítica lo confirmará, desencadenando ira. Pero si confiamos en nuestro valor, nada externo nos perturbará. Recuerdo un tiempo en que cualquier comentario sobre mi apariencia me enfurecía. Pensaba que era por la falta de respeto de otros, pero en realidad estaba molesto conmigo mismo. No me sentía bien con lo que veía en el espejo, y las palabras ajenas solo lo resaltaban. La ira no venía de ellos, sino de mi inseguridad. Cuando lo entendí, dejé de reaccionar y tomé acción. Trabajé en mi salud, mi disciplina y mi mentalidad. Con el tiempo, esos comentarios dejaron de afectarme, no porque los demás cambiaran, sino porque yo había cambiado. La baja autoestima distorsiona nuestra percepción. Creemos que todos nos juzgan, cuando el juez más severo somos nosotros mismos. Marco Aurelio nos instaba a cuestionar qué nos perturba. ¿Es el evento o nuestro juicio sobre él? Si alguien te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Temo que sea cierto? La mayoría de las veces la respuesta es sí. La ira es una defensa contra la inseguridad. Fortalecer la autoestima disuelve el poder de la ira. Nos volvemos menos reactivos, más tranquilos, más enfocados en lo esencial. No necesitamos probar nada porque sabemos quiénes somos. La opinión ajena deja de ser una amenaza porque nuestro valor no depende de ella. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza está en gobernarnos a nosotros mismos. La ira señala que algo en nuestro interior necesita atención. En lugar de reaccionar, usa esos momentos para identificar qué debes trabajar. Cuando sientas enojo, haz una pausa y reflexiona. ¿Es el comentario lo que me molesta o algo más? ¿Es profundo? Usa la ira como un espejo para descubrir tus inseguridades. Al mejorar tu autoestima, al asumir la responsabilidad de tu vida, la ira se vuelve innecesaria. No hay temores que defender, no hay dudas que ocultar. Solo queda la paz de quien se conoce, se acepta y no necesita reaccionar ante lo que no lo define. 7. La fuerza de vivir con propósito. Sin un propósito claro, la vida se siente hueca, desordenada, sin rumbo. Despertar cada día sin una razón profunda para avanzar genera un vacío que se llena de frustración. La falta de dirección nos vuelve reactivos, irritables, siempre a la defensiva. Los pequeños problemas se magnifican porque no hay nada más grande en que enfocarse. Sin propósito, la mente se pierde en el caos y la ira encuentra terreno fértil. Los estoicos sabían que la paz mental nace de un propósito alineado con nuestros valores, algo que dé sentido a nuestra existencia. Sin un porqué claro, todo se convierte en una distracción. El tráfico te exaspera, las palabras ajenas te hieren, la vida parece injusta. Pero con un propósito, esas cosas pierden peso, no porque desaparezcan, sino porque tu energía está en algo más valioso. Marco Aurelio nos instaba a preguntarnos, ¿para qué existo? ¿Qué es lo que realmente importa?
Cuando tienes esa respuesta, las pequeñas provocaciones dejan de dominarte. En un momento de mi vida me sentía atrapado en una rutina vacía. Nada me motivaba y eso me volvía irritable. Cualquier problema, por pequeño que fuera, me parecía insoportable porque no tenía un propósito que diera sentido a mis días. Vivía en piloto automático, dejando que las circunstancias definieran mi estado de ánimo. Todo cambió cuando descubrí mi propósito: crear contenido que inspire, compartir ideas que transformen vidas. Al enfocarme en eso, los problemas que antes me consumían se volvieron insignificantes. La ira dejó de ser mi respuesta habitual porque había algo más grande en que concentrarme. Los estoicos nos enseñan que el propósito no se encuentra, se crea. No esperes que la vida te lo revele, tú debes definirlo. Epicteto decía que cada uno debe decidir qué quiere aportar al mundo, en qué quiere convertirse. No se trata de esperar inspiración, sino de actuar, de buscar lo que te hace sentir vivo. Cuando encuentras tu propósito y lo persigues, tu mente se transforma. La frustración se reduce porque dejas de obsesionarte con lo que no controlas. No necesitas validación externa porque tu satisfacción viene de dentro. Vivir con propósito convierte los problemas en oportunidades. Los obstáculos ya no te enfurecen porque son parte del camino. Cada día tiene sentido, cada esfuerzo suma a algo mayor. Y eso trae una paz natural, no porque todo sea perfecto, sino porque sabes hacia dónde vas. La ira no encuentra espacio cuando estás ocupado construyendo algo que importa. Si la vida te frustra, si te enojas con facilidad, pregúntate: ¿tengo un propósito claro? ¿Dedico mi tiempo a algo que me llena o solo sobrevivo? La diferencia entre una vida de enojo y una de plenitud está en esa respuesta. Encuentra lo que te impulsa, lo que te hace levantarte con entusiasmo, y verás cómo la ira pierde su poder. Con un propósito, el resto es solo ruido. La vida deja de ser una serie de problemas y se convierte en un lienzo de posibilidades, donde cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es un paso hacia algo más grande. 8. Reprograma tu mente con neuroplasticidad. Tu cerebro no está condenado a reaccionar siempre igual. Gracias a la neuroplasticidad, puedes entrenarlo para responder con calma a situaciones que antes te enfurecían. Creer que somos así y no cambiamos es una excusa. El cerebro es flexible, como un músculo que se fortalece con el uso. Si respondes con ira cada vez que algo te irrita, refuerzas ese hábito. Pero si eliges responder con serenidad, con el tiempo, esa será tu nueva naturaleza. Cuando enfrentas algo que suele desencadenar ira, el instinto es seguir el patrón conocido. Un insulto, un plan frustrado, un trato injusto, la reacción automática es la que has practicado por años. Pero si te obligas a responder de forma distinta, creas un nuevo camino neuronal. Al principio parece forzado, incluso antinatural, pero con repetición, el cerebro adopta esa respuesta como la norma y la calma se vuelve instintiva. Recuerdo cuando mi perro rompió algo valioso. Normalmente habría explotado de frustración, gritando y sintiendo esa oleada de ira. Pero esa vez decidí probar algo nuevo. Respiré profundo y en lugar de enojarme, lo acaricié. Al principio sentí que estaba conteniendo la emoción, pero en realidad estaba enseñándole a mi cerebro que no necesitaba reaccionar con furia. Repetí esto cada vez que mi perro hacía algo molesto, y con el tiempo mi respuesta cambió. Ya no sentía esa tensión interna, no porque reprimiera la ira, sino porque mi cerebro había aprendido que no era necesaria. La neuroplasticidad nos libera de ser esclavos de nuestras emociones. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, fortaleces el camino de la paciencia.
y cuanto más lo haces, más natural se siente. Marco Aurelio decía que no controlamos lo que pasa, pero sí cómo respondemos, y esto no es solo filosofía, es ciencia. El cerebro se moldea según lo que practicamos. Si cultivas la calma, esa será tu respuesta por defecto. El cambio no es instantáneo. La mente querrá volver a sus viejos hábitos porque son familiares. Pero si persistes, si cada vez que la ira surge te detienes, respiras y eliges otra respuesta, el cambio llegará. Un día notarás que lo que antes te hacía explotar ahora apenas te afecta. No porque lo ignores, sino porque tu cerebro ya no lo ve como una amenaza. La ira es un hábito, pero la calma también lo es. Si alimentas la ira, crece. Si la dejas de lado y cultivas la serenidad, ésta se arraiga. No se trata de fingir, sino de entrenar tu mente para que te sirva, no para que te sabotee. Si quieres ser más tranquilo, más sabio, más equilibrado, practica cada día. Con el tiempo, la calma no será un esfuerzo, sino tu esencia. Este proceso de reprogramación mental es una de las herramientas más poderosas que tienes para transformar tu vida. No solo para manejar la ira, sino para convertirte en la mejor versión de ti. 9. Amor y gratitud, los antídotos de la ira. La ira es una emoción voraz que nos consume y nos aleja de nuestra paz. Pero hay dos fuerzas que pueden disolverla: el amor y la gratitud. Cuando estamos atrapados en la ira, nos obsesionamos con lo negativo, lo que nos hiere, lo que falta, lo que consideramos injusto. Pero si redirigimos nuestra mente hacia lo que amamos y agradecemos, la ira se desvanece, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentarlos con nuestra energía. El amor nos ancla a lo que realmente importa. Si estás enojado con alguien, pregúntate: ¿quiero ganar esta pelea o preservar esta relación? Cuando amas, la necesidad de tener razón pierde valor. La ira es egoísta, busca revancha, busca imponerse, pero el amor busca entender, construir, unir. A menudo nos dejamos llevar por el enojo en momentos triviales, lastimando a quienes más queremos. Pero si recordamos el amor que sentimos, si conectamos con él en lugar de con la furia, nuestra respuesta cambia. La gratitud es un arma igualmente poderosa. No puedes sentir rencor y gratitud al mismo tiempo. Cuando algo te moleste, haz una pausa y piensa en 3 cosas por las que estés agradecido: tu salud, un ser querido, la oportunidad de crecer. Este simple ejercicio desvía tus pensamientos del enojo y te devuelve el control. Marco Aurelio reflexionaba sobre la brevedad de la vida. Si hoy fuera tu último día con alguien que amas, ¿lo gastarías enojado? La gratitud nos recuerda que cada instante es precioso y que la ira es un derroche de energía. Hace tiempo probé un experimento. Cada vez que sentía ira, me obligaba a pensar en algo por lo que estuviera agradecido. Al principio parecía forzado, pero con el tiempo mi mente lo adoptó. Una vez alguien me habló con desprecio y en lugar de enojarme pensé: agradezco estar vivo y tener fuerza para seguir. Eso me permitió responder con calma, no por el otro, sino porque merecía mi paz. Los estoicos sabían que nuestras emociones dependen de lo que elegimos pensar. Si nos enfocamos en lo que falta, la ira crece. Si nos concentramos en lo que tenemos, en lo que amamos, la ira se disipa. No es un truco, es entrenar la mente para ver la vida desde una perspectiva elevada. Epicteto decía que la felicidad no está en tener más, sino en desear menos. La gratitud nos muestra que ya tenemos suficiente, que no necesitamos enojarnos porque la vida sigue siendo valiosa pese a los tropiezos. No podemos evitar las tensiones ni controlar a los demás, pero sí decidir qué emociones alimentamos.
Si elegimos amor y gratitud, la ira no encontrará espacio para crecer. Amar es comprender. Agradecer es soltar. Con esta práctica diaria nos volvemos más serenos, más centrados, menos propensos al enojo, no porque el mundo cambie, sino porque aprendemos a verlo con nuevos ojos. La ira pierde su poder cuando llenamos nuestra mente con pensamientos de amor y gratitud, y en ese espacio de claridad encontramos una paz que nada puede perturbar. 10. Límites saludables. La armadura de tu paz. Establecer límites es un acto de respeto hacia ti mismo. Sin ellos, permites que otros dicten cómo se te trata, cuánto de tu tiempo pueden tomar y hasta dónde pueden llegar con sus palabras o acciones. La ausencia de límites invita al caos. Te encuentras diciendo sí cuando quieres decir no, tolerando faltas de respeto por miedo al conflicto o dejando que las demandas de los demás consuman tu energía. Esto acumula resentimiento, frustración e ira, no porque los demás sean malintencionados, sino porque no has definido claramente tu espacio. Los límites no son muros para alejar a las personas, son líneas que protegen tu bienestar y fomentan relaciones más sanas. Decir no te hace egoísta, te hace consciente de tu valor. Séneca nos recordaba que, aunque no controlamos las acciones de los demás, sí controlamos cómo nos posicionamos ante ellas. Si alguien te interrumpe constantemente o te critica sin razón, no estás obligado a aceptarlo. Al establecer un límite comunicas, esto no es aceptable y merezco ser tratado con respeto. Poner límites requiere valentía, especialmente si temes herir sentimientos o generar tensiones. Pero tolerar un trato injusto no es amabilidad, es abandonar tu responsabilidad hacia tu propia paz. Imagina que un colega te interrumpe repetidamente durante una reunión. Si no dices nada, refuerzas ese comportamiento y la frustración crece dentro de ti. Pero si con calma y firmeza dices, por favor, déjame terminar, no solo proteges tu espacio, sino que estableces un estándar de respeto. No hace falta ser agresivo. La claridad y la serenidad son suficientes. Recuerdo cuando solía aceptar cualquier interrupción porque creía que ceder era sinónimo de ser buena persona. Pero cada vez que lo hacía, sentía una punzada de resentimiento. Finalmente decidí cambiar. Cuando alguien me interrumpía, decía con calma, espero a que termines, y luego sigo. Al principio me preocupaba parecer rudo, pero pronto vi que las personas respetaban más mi tiempo. No perdí amistades, gané relaciones más equilibradas. Los límites no te hacen perder, te hacen ganar respeto, tanto de los demás como de ti mismo. Epicteto nos enseñaba a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. No puedes evitar que alguien intente cruzar tus límites, pero sí puedes decidir cómo responder. Tolerar un maltrato en silencio no es virtud, es permitir que tu paz se erosione. Los límites son una extensión de tu autoestima. Cuando te valoras, no permites que otros te traten como si no importaras. Y cuando los demás ven que te respetas, tienden a seguir tu ejemplo. Los límites también protegen tus relaciones. Sin ellos, el resentimiento se acumula hasta que explota en ira o aleja a las personas. Al comunicar tus necesidades con claridad, evitas malentendidos y construyes conexiones basadas en el respeto mutuo. Si alguien no respeta tus límites después de que los has establecido, pregúntate si esa relación merece tu energía. No se trata de castigar a los demás, sino de priorizar tu bienestar. Para empezar, identifica una área de tu vida donde sientas que tu tiempo o energía están siendo invadidos. Practica decir no en una situación pequeña, como rechazar una tarea extra que no puedes asumir. Usa frases claras y amables. Aprecio la oportunidad, pero ahora no puedo comprometerme.
Con el tiempo, establecer límites se volverá natural y notarás que tu ira disminuye porque ya no estás sacrificando tu paz por complacer a otros. Los límites son la armadura que protege tu serenidad, permitiéndote vivir con dignidad y autenticidad. 11. No todo merece tu energía. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, comentarios hirientes, conflictos triviales, opiniones no solicitadas. Cada día algo intenta capturar tu atención y provocar una reacción. Pero la mayoría de estas cosas son insignificantes, distracciones que no merecen tu tiempo ni tu energía. Gastar tu fuerza emocional en cada provocación es como intentar apagar un incendio con gasolina. Solo alimentas el caos. La clave para la paz es aprender a filtrar qué merece tu atención y qué es solo ruido pasajero. Cuando algo te moleste, detente y pregúntate, ¿esto importa realmente? ¿Lo recordaré en una semana, un mes, un año? En la mayoría de los casos la respuesta es no. Sin embargo, el instinto nos empuja a reaccionar de inmediato, a defendernos, a tener la última palabra. ¿Pero qué ganas con eso? Un insulto en redes sociales, un comentario sarcástico en el trabajo, un conductor imprudente. Ninguno de estos eventos define quién eres. Marco Aurelio nos enseñaba que la calma llega cuando ignoramos lo que no nos concierne. Al elegir no reaccionar, conservas tu energía para lo que realmente importa. Imagina que alguien te critica en una reunión. El impulso es defenderte, probar que están equivocados, pero es necesario. Una crítica no cambia tu valor intrínseco. Si respondes desde la ira, le das poder a esa opinión y permites que controle tu estado emocional. En cambio, si haces una pausa y decides que no merece tu reacción, mantienes tu paz intacta. Epicteto nos advertía que dejarnos llevar por las opiniones ajenas es esclavizarnos. Si algo no contribuye a tu crecimiento, a tus metas o a tu bienestar, no merece tu atención. Recuerdo cuando cada crítica me afectaba profundamente. Sentía la necesidad de justificarme, de demostrar que tenía razón. Pero con el tiempo, entendí que era una batalla inútil. Aprendí a preguntarme, ¿esto cambia mi vida? ¿Vale la pena mi energía? La mayoría de las veces, la respuesta era no. Elegir el silencio o una respuesta mesurada no era rendirse, era priorizar mi tranquilidad. Cada vez que dejas pasar una provocación sin reaccionar, fortaleces tu capacidad de discernir lo importante de lo trivial. Esta práctica no solo reduce la ira, sino que te da claridad mental. Al filtrar lo irrelevante, liberas espacio para enfocarte en tus objetivos, tus relaciones y tu crecimiento personal. Los estoicos no buscaban controlar el mundo externo, sino su respuesta ante él. Si alguien intenta provocarte, recuerda, tienes el poder de elegir no engancharte. La verdadera fuerza no está en ganar cada discusión, sino en decidir cuáles peleas valen la pena. Al conservar tu energía para lo que importa, transformas tu vida en un espacio de propósito y serenidad, donde las distracciones ya no tienen poder sobre ti. 12. Hechos versus creencias. Gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de lo que creemos sobre lo que sucede. Nuestra mente teje historias, interpretaciones que aceptamos como verdades sin cuestionarlas. Pero estas historias no son hechos, son creencias que distorsionan la realidad y alimentan emociones como la ira, el miedo o la tristeza. Los estoicos nos enseñan a separar lo objetivo de lo subjetivo, a distinguir entre lo que es real y lo que hemos construido en nuestra mente. Al hacerlo, liberamos nuestra paz de las cadenas de las falsas narrativas. Si alguien te dice, no, eres capaz, el hecho es que pronunció esas palabras. El dolor no viene de las palabras en sí, sino de la creencia de que podrían ser ciertas. Tal vez piensas,
¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente no puedo? En ese momento, una opinión externa se convierte en una verdad que te limita. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. Una crítica puede ser un ataque personal o una oportunidad para reflexionar, dependiendo de cómo la enmarques. Nuestra mente está llena de creencias que asumimos como hechos. No soy suficiente, nadie me respeta, siempre fracasaré, pero son ciertas. A menudo, estas ideas provienen de experiencias pasadas, comentarios de otros o errores que hemos convertido en etiquetas permanentes. Si fallaste en un proyecto, no eres un fracaso. Si alguien te rechazó, no eres indigno. Son interpretaciones, no realidades. Recuerdo cuando creía que no era lo bastante creativo para ciertos retos. Cada obstáculo parecía confirmar esa idea. No tienes lo que se necesita. Pero un día la cuestioné. ¿Dónde está la prueba? No he creado cosas valiosas. Antes, al desafiar esa creencia, me liberé de su peso. Los estoicos practicaban la disciplina de examinar sus pensamientos. Marco Aurelio sugería preguntarnos, ¿es esto cierto? ¿Es tan grave como parece? Casi siempre descubrimos que nuestras preocupaciones son exageraciones. No estamos tan limitados como creemos, no somos las etiquetas que nos impusimos. Para liberarte, cuestiona tus creencias. ¿Hay evidencia sólida de esto o lo acepté sin pensar? Si una creencia te limita, reemplázala por una más constructiva. En lugar de siempre fracaso, prueba con cada error me enseña algo nuevo. Separar hechos de creencias es un acto de libertad mental. Te permite ver el mundo con claridad, sin las distorsiones que alimentan la ira. Cuando alguien te critica, no te dejes atrapar por la narrativa de que te atacaron. Observa el hecho, dijo algo. Luego decide cómo interpretarlo. Este enfoque te da poder sobre tus emociones, convirtiendo los momentos de frustración en oportunidades para crecer. Al soltar las historias que te atan, vives con una paz que no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad para ver la realidad tal como es. 13. Construye una autoimagen inquebrantable. Tu autoimagen es el núcleo de tu fuerza emocional. Si permites que dependa de las opiniones de los demás, vivirás en una montaña rusa. Un día te alaban y te sientes invencible. Al siguiente, te critican y te derrumbas. Esa inestabilidad nace de basar tu valor en algo externo que no controlas. Pero cuando tu autoimagen surge del autoconocimiento y la aceptación, te vuelves inquebrantable. Los estoicos sabían que la verdadera fortaleza está en definir quién eres desde dentro, sin necesitar la aprobación del mundo. Desde pequeños, absorbemos etiquetas que no cuestionamos. Eres tímido, eres torpe, no destacas. Con el tiempo, estas etiquetas se convierten en nuestra identidad. Pero ¿cuánto de eso es cierto? Marco Aurelio nos instaba a examinar lo que creemos sobre nosotros mismos. ¿Es esto verdad o solo una historia que acepté? La clave es conocerte sin filtros, aceptar tus virtudes y defectos con honestidad. No se trata de ignorar tus áreas de mejora, sino de reconocer tu valor intrínseco independientemente de lo que otros piensen. Cuando alguien te critica, el instinto es defenderte o sentirte herido. Pero, ¿y si usas la crítica como un espejo? Si te llaman egoísta, pregúntate, ¿hay algo de verdad aquí? Si lo hay, es una oportunidad para crecer. Si no, la crítica no tiene peso y puedes dejarla ir. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que dicen los demás, sino, por si es cierto, una autoimagen sólida te permite filtrar las opiniones externas, tomando solo lo que te ayuda a mejorar y descartando el resto. Por mucho tiempo viví buscando la aprobación de los demás.
Cada decisión estaba teñida por el deseo de ser aceptado. Pero nunca era suficiente. Siempre había una nueva opinión que satisfacer. Cuando entendí que no podía controlar lo que otros pensaban, decidí enfocarme en lo que sí controlaba: mi percepción de mí mismo. Me pregunté, ¿quién soy? ¿Qué valoro? Al responder esas preguntas, dejé de necesitar validación externa. La autoaceptación no es conformismo. Es reconocer tu valor sin depender de aplausos. Una autoimagen inquebrantable te libera del miedo al juicio. No necesitas impresionar a nadie porque sabes quién eres. Esto no significa ignorar todas las opiniones, sino filtrarlas con sabiduría. Si alguien te ofrece una crítica constructiva, úsala para crecer. Si es solo ruido, déjalo pasar. Cuando vives desde tu verdad, las palabras ajenas pierden su poder. Te vuelves auténtico, no porque seas perfecto, sino porque no necesitas pretender serlo. Construir esta autoimagen requiere introspección. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus valores, tus logros, tus errores. Escribe lo que te hace único, lo que te enorgullece de ti mismo. Cuando te conoces profundamente, las críticas ya no te desestabilizan. Se convierten en información, no en amenazas. Esta fortaleza interna es la base de una vida serena, donde la ira no tiene cabida porque no necesitas defender una imagen frágil. Vives con confianza, no para impresionar al mundo, sino para honrar quién eres. 14. La ilusión de buenos y malos. Dividir el mundo en buenos y malos es una trampa de la mente. Nadie es absolutamente bueno ni malo. Todos somos una mezcla de virtudes, defectos, aciertos y errores. Sin embargo, nuestra mente simplifica, etiquetando a las personas según cómo nos afectan. Esta ilusión nos ciega ante la complejidad humana y alimenta la ira, porque reducimos a los demás a caricaturas en lugar de verlos como seres humanos falibles. Una acción puede ser cruel o generosa, pero no define a la persona por completo. Quien hoy te hiere, mañana puede ayudarte. Quien comete un error también es capaz de actos de bondad. Marco Aurelio nos instaba a ver a los demás como productos de sus circunstancias. Sus miedos, experiencias y limitaciones moldean sus acciones. Nadie es inherentemente malvado. Todos actuamos según nuestro nivel de conciencia. Comprender esto no excusa el daño, pero disuelve la necesidad de odiar. Cuando alguien te lastima, es fácil etiquetarlo como malo y justificar tu ira. Pero, ¿y si consideras qué lo llevó a actuar así? Tal vez esa persona grosera está lidiando con un dolor que no ves. Tal vez quien te traicionó actuó desde el miedo o la inseguridad. Epicteto nos enseñaba que las personas hacen lo que consideran correcto según su perspectiva. Esto no significa tolerar abusos, sino responder con sabiduría en lugar de rencor. En la vida diaria, las personas muestran diferentes facetas. Alguien puede ser amable con su familia, pero frío en el trabajo, generoso con amigos, pero distante con extraños. Esto no los hace hipócritas, los hace humanos. Todos hemos actuado de formas que no reflejan nuestra mejor versión. Si exigimos perfección de los demás, debemos exigírnosla también. Soltar la mentalidad de buenos y malos transforma tus relaciones. Te vuelves más paciente, menos reactivo, porque reconoces que todos estamos en un proceso de aprendizaje. No se trata de ignorar el daño, sino de no dejar que te consuma. Marco Aurelio sugería preguntarnos, ¿realmente esperaba que esta persona fuera perfecta? La respuesta suele ser no. Esperar lo imposible solo genera decepción. Esta perspectiva trae paz. Dejas de dividir el mundo en aliados y enemigos, de reaccionar con ira ante cada ofensa. Te vuelves más objetivo, más sereno,
porque entiendes que todos compartimos el mismo viaje: crecer, equivocarnos, aprender. Al enfocarte en tu propio crecimiento, dejas de desgastarte con los errores ajenos. La ira se desvanece cuando ves a los demás no como amenazas, sino como compañeros en el camino de la vida, cada uno luchando sus propias batallas. 15. El método Rain para dominar la ira. La ira puede sentirse como una fuerza imparable, pero no tiene por qué controlarte. Con las herramientas adecuadas, puedes transformarla de un incendio destructor en una chispa que ilumina tu crecimiento. El método Rain, basado en la atención plena y la autorreflexión, es una técnica poderosa para gestionar la ira sin reprimirla ni dejar que te domine. Los estoicos practicaban algo similar al analizar sus emociones con claridad y disciplina. Con Rain aprendes a observar la ira, entender su origen y responder con sabiduría, recuperando tu paz. Reconocer. El primer paso es admitir que la ira está presente. No la ignores ni la combatas, simplemente nómbrala. Estoy sintiendo ira. Este acto crea una separación entre tú y la emoción. Marco Aurelio nos enseñaba a ver las emociones como eventos externos, no como nuestra esencia. Al reconocer la ira, la conviertes en algo que puedes observar en lugar de algo que te controla. Permitir. Deja que la ira exista sin actuar impulsivamente. El error más común es reaccionar de inmediato, gritar, atacar, defenderte. Pero la ira no es el problema. Lo que haces con ella sí lo es. Séneca decía que el primer impulso de la ira es inevitable, pero lo que sigue depende de ti. Respira, siente la energía de la ira en tu cuerpo, pero no actúes. Permítete experimentar la emoción sin dejar que dicte tus acciones. Investigar. Pregúntate, ¿por qué estoy enojado? La ira suele ser una máscara que oculta emociones más profundas: miedo, inseguridad, dolor o expectativas frustradas. Epicteto nos recordaba que no nos perturban los eventos, sino nuestras interpretaciones. Si te enojas porque alguien te interrumpió, ¿es solo la interrupción o es la creencia de que no te respetan? Al explorar la raíz, la ira pierde intensidad, porque entiendes que refleja más tus pensamientos que la situación externa. Nutrir. En lugar de castigarte por sentir ira, ofrécete compasión. Reconoce que la ira señala algo que necesita atención. Una herida no sanada, una creencia limitante o simplemente fatiga. Marco Aurelio nos instaba a tratarnos con la misma bondad que ofrecemos a otros. Pregúntate, ¿qué necesito ahora? Descanso, claridad, perspectiva. Nutrirte con comprensión te ayuda a responder desde un lugar de calma, no de conflicto. Practica Rain en momentos de ira, empezando por los pequeños. Si alguien te corta en el tráfico, reconoce la ira, permítela, investiga su causa, quizá es frustración acumulada, y nútrete con una afirmación: elijo mi paz. Con el tiempo, este método se vuelve instintivo. La ira no desaparecerá por completo, pero dejarás de ser su prisionero. En lugar de reaccionar, responderás con claridad y propósito, transformando un momento de tensión en una oportunidad para crecer. Tu transformación comienza hoy. La ira no es tu enemiga, es una señal, una oportunidad para conocerte mejor y fortalecer tu mente. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino dominarlas, convirtiendo cada desafío en un paso hacia la virtud. Al aplicar estas enseñanzas, controlar tu percepción, soltar expectativas, perdonar, establecer límites, vivir con propósito, no solo dominarás la ira, sino que transformarás tu vida. Te volverás más resiliente, más sereno. Este viaje no es instantáneo. Habrá días en que la ira te tiente, en que los viejos hábitos regresen. Pero cada vez que elijas la calma, estarás un paso más cerca de la persona que quieres ser.
La paz no se encuentra en un mundo perfecto, sino en una mente que ha aprendido a navegar las tormentas con sabiduría. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi transformación, soy estoico. Es un pacto contigo mismo para vivir con intención, disciplina y fuerza. No permitas que las emociones te controlen. Toma las riendas de tu vida. Comparte este video con alguien que necesite esta guía y juntos construyamos un mundo más sabio y sereno. Nos vemos en el próximo paso de tu transformación.